Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, estamos viendo claramente que aumenta la tensión social en la calle, estamos viendo las marchas de las organizaciones sociales, de las organizaciones piqueteras, prácticamente todos los días, presionando obviamente por más asistencialismo, aprovechando obviamente también el momento electoral, pero más allá de esta situación política y de que es evidente de que hay ya una pelea muy evidente entre la política y sobre todo el peronismo con las organizaciones sociales, precisamente por el control de la calle, por el manejo de presupuestos cada vez más impresionantes en materia política, por la utilización obviamente política del drama de la pobreza, pero la realidad es que la explosión de la pobreza es bastante evidente y en números al mismo tiempo, bueno, ya se está reconociendo. Fíjense que la oficina que lideraba la principal candidata del gobierno a estas elecciones, Victoria Tolosa Paz, medía lo que se llama la pobreza multidimensional, que es una medición de la pobreza, yo diría, bastante más lógica que la que realiza el INDEC, tal vez no con tanta cantidad de mediciones estadísticas, pero el INDEC solamente mide el ingreso de las familias y en función del ingreso de las familias, bueno, por ejemplo, una familia es pobre si tiene ingresos por más de 65.000 pesos o 70.000 pesos, mientras que la pobreza multidimensional mide los ingresos, pero también mide el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, las condiciones de vida. Y bueno, fíjense, hace 2 años perdía Mauricio Macri las PASO en un día prácticamente como hoy, un tema que además generó alguna controversia dentro del propio oficialismo, porque sectores cercanos a Alberto Fernández festejaron con un tuit el triunfo hace 2 años y no le incluyeron a Cristina en esa foto, que debe haber sido obviamente un error de quien maneja la cuenta. Pero la Cámpora salió rápidamente a decir, che, falta alguien en esa foto. Es decir, que hay un clima, como decía esta tarde Beto Valdés hablando por radio, de mucha sensibilidad y mucha interna dentro del gobierno. Pero, insisto, hace 2 años esa pobreza multidimensional en la Argentina era de 30%, hoy es de 50%. Es decir, bueno, la mitad de los argentinos está en una situación muy, muy complicada. Y claro, lógicamente en esta tensión social que se va presentando día a día, y bueno, la necesidad de que aumente el gasto público para contener todos los reclamos, es obviamente cada vez mayor. Y entonces el Estado necesita cada vez más recursos y al mismo tiempo, bueno, promueve cada vez más inflación y más impuestos. Fíjense que incluso Victoria Tolosa Paz, la principal candidata del gobierno, en alguna medida se ha sincerado y ha dicho que lo que viene, el año que viene, y bueno, son más impuestos en un Estado que necesita cada vez, obviamente, más recursos. Cada vez el Estado necesita repartir más subsidios en una economía donde se ha empobrecido todo el país. Hoy piensen ustedes que la clase media argentina no está en condiciones de pagar las tarifas, no está en condiciones de pagar lo que vale la luz, lo que vale el gas, incluso lo que vale el transporte. Por supuesto, la clase trabajadora no puede pagar ni las tarifas ni el transporte. Y por lo tanto eso genera cada vez más subsidios, cada vez el Estado tiene que gastar más, cada vez se hace más grande el Estado y por supuesto cada vez le tiene que cobrar más impuestos y más inflación al sector privado. En un país donde, naturalmente los impuestos vienen subiendo prácticamente hace 20, 30 años seguidos. La administración Macri discute, plantea algunos números, dicen que intentaron bajar los impuestos, efectivamente algunos impuestos se trataron de bajar, pero después el gasto público y la crisis macroeconómica se llevó todo por delante. Y la inflación, en un país que cobra impuestos a la inflación,
significa que cada vez las empresas son menos rentables, cada vez hay menos sector privado, y por lo tanto esta es una discusión que hoy vamos a tener. Hoy viene Gustavo Lázari, un representante de las pequeñas empresas, son las que tendrían que dar trabajo en Argentina. Andrés El Cuervo Larroque, el ministro duro de la Cámpora, que está en el gabinete de Axel Kicillof, acaba de decir no va más este sistema de los planes sociales, la respuesta tiene que ir por el lado del trabajo. Ahora, ¿quién va a dar trabajo en la Argentina si cada vez las empresas son menos, si al mismo tiempo el gobierno persigue a las empresas con impuestos, con regulaciones, con señales políticas y económicas bastante complicadas? Ahí aparece lo que recién comentábamos con Luis Majul, que es lo que yo diría la sorpresa tayana, ¿no? La sorpresa en materia económica, en materia política sobre todo, pero que también es una señal un poco para la economía, que es lo que de alguna manera se venía conversando en el mundo económico, en el mundo político, que bueno, lógicamente las elecciones iban a permitir medir hasta dónde finalmente ese poder tan importante que ejerció Cristina durante esta primera parte del gobierno y lo que Cristina representa, los sectores más duros en materia política, en materia económica. Jorge Tayana, independientemente de un pasado bastante penoso, que evidentemente la política indultó, no la sociedad, pero evidentemente la política sí, pero independientemente de ese pasado, el presente de lo que hoy representa Jorge Tayana, uno de los duros del Instituto Patria, un hombre que estuvo siempre muy cerca de Cristina, independientemente del conflicto que tuvieron sobre el final del gobierno de Cristina. Piensen ustedes que cuando Alberto Fernández, Sergio Massa, buena parte del gabinete estaban contra Cristina en el 2017, el único que se había quedado con Cristina era Jorge Tayana, un hombre que ha reclamado públicamente no pagarle al Fondo Monetario, estatizar los puertos, estatizar la hidrovía. Por supuesto, un confeso respaldador, un confeso militante de los modelos políticos cubanos, de Venezuela. Obviamente un hombre muy convencido de que Argentina tiene que acordar más con China que con Estados Unidos, lo ha dicho últimamente. Bueno, eventualmente se estaba esperando efectivamente ese resultado electoral para medir en todo caso cuánto poder iba a seguir teniendo lo que representa Cristina, ese ala tan de izquierda que está cerca hoy del presidente y que conforma obviamente la alianza oficialista. Sin embargo, la sorpresa tayana me parece que pone, bueno, en alguna medida un interrogante sobre esa ilusión de que eventualmente un resultado electoral no tan contundente a favor del gobierno pudiera, bueno, poner un límite a ese poder o a ese sector tan estatista, tan antiempresa. Pensemos que en alguna medida, bueno, Jorge Tayana representa la batalla contra Pfizer. Por el otro lado, el gobierno en alguna medida está planteando una posición muy distinta en el mensaje, la estrategia de esconder a los duros, de presentar a una candidata como Victoria Tolosa Paz, lo que está pasando con las encuestas, el rechazo que hay a las posiciones tan extremas que justamente representa ese sector político que hoy está en la figura de Jorge Tayana. No es una cuestión personal, naturalmente, pero para el mundo económico esto ha sido una sorpresa no esperada, que por supuesto tiene otros ingredientes para prestar atención. En principio, bueno, el futuro de la relación con las Fuerzas Armadas. Pensemos que en su momento, bueno, Cristina tuvo esa idea de un ejército nacional y popular, con la figura en ese momento de César Milani. No sé si eligieron, digamos, al mejor para encarar ese ejemplo, pero todos los regímenes autoritarios
que tanto respalda a Cristina, que tanto respalda Jorge Tayana, Cuba, Venezuela, naturalmente China. Bueno, son todos esquemas de poder con un férreo control militar. No hay, digamos, populismo y autocracia sin un poder militar que lo garantice. Y me parece que hay que mirar qué es lo que va a pasar con las futuras cúpulas militares, ese proyecto que originalmente lo intentó Nilda Garré, también de cambiar los planes de estudios, esta idea de hacer un ejército militante. Son temas que me parece que también va a haber que prestar atención y por supuesto ver cómo votan los argentinos frente a esta realidad que ha presentado el presidente. Tenemos un programa súper interesante, tenemos mucha información política con Beto Valdés, tenemos mucha información económica con Cecilia Bufflet. Hoy el presidente ha dicho incluso que que las criptomonedas pueden resultar la solución contra la inflación, con un Martín Guzmán que lógicamente se está defendiendo de las críticas internas y dice ahora que la inflación es un problema de todos. Va a estar Gustavo Lázari, que es candidato por López Murphy. Va a estar Claudio Regazzoni, uno de los hombres que más está siguiendo de cerca la situación sanitaria y a quien le vamos a preguntar por la polémica que ha instalado la Unión Industrial Argentina. ¿Tiene que ser obligatoria la vacunación en la Argentina eventualmente para poder trabajar? ¿Qué pasa con la gente que no quiere volver a trabajar o porque no está vacunada o porque no quiere vacunarse o porque su situación eventualmente representa un riesgo o lo que él cree que es un riesgo para su vida? Un debate muy fuerte que se está instalando en la Argentina y que por supuesto lo vamos a tener esta noche con nosotros. Mientras tanto, en el marco de la campaña electoral, miren lo que está pasando en las redes sociales. Se ha presentado un nuevo juego de mesa, que en este caso no es el estanciero, ni es el TEG, ni es el ludo, ni son las damas, ni el ajedrez. Es un juego de mesa que tiene que ver con el peronismo y se llama El Gran Descamisado y lo han presentado en redes sociales. Algunos creen que es un poco una broma, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina de estos días. Veámoslo